empezar. Y tenemos, recuerden, pregunta multiversos. ¿Cuál es tu canción favorita de Paul McCartney? Recordar que él nació en 1942 y hoy día lo estamos recordando porque ha impactado, ¿cierto?, en las generaciones de nuestro país y del mundo, ¿cierto?, con sus canciones. Ahí nos comentan algunas ya canciones favoritas que tienen. La mía personalmente es Yesterday. Y se lo voy a preguntar a nuestra invitada. ¿Qué canción favorita de Paul McCartney ha tocado tu corazón? Estamos con Carla Cerda, gerenta del Centro de Datos de Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y tú? Bastante información. Sí, así me estoy dando cuenta. Con bastante información el día de hoy. Atento ahí a las alertas de Senapred. Sí, súper. ¿Y tú también cómo pasaste este sistema frontal? Bien, gracias a Dios. No pasó nada ni en mi casa o en mis vecinos, pero sí fue harta agua. Las calles estaban un poco inundadas por las tardes, las noches. Ya en la mañana estaban un poco más drenadas, pero estaba complicado igual con el tema del barro un poco. Sí. Eso es como más complicado, creo yo. Oye, Carlita, y respecto a tu canción favorita de Paul McCartney en la pregunta del multiverso, ¿cuál es? Yo creo que la misma tuya. ¿Sí, cierto? Sí. Sí, como que ahí parece que hemos tenido desilusión. Sí. Parece. Parece, ¿cierto? Oye, Carla, el día de hoy, tú como cierto líder del Centro de Datos de Inteligencia Artificial, tenemos bastante que hablar respecto a este tema. Nos encanta que ustedes nos acompañen porque de alguna forma nos visibilizan la realidad de cómo va avanzando de manera muy rápida la inteligencia artificial y el impacto que tiene en diferentes ámbitos. Me gustaría que nos pudieras contar respecto a esto. Sí, bueno, primero agradecer de nuevo la invitación. Nosotros encantados, Manuel y yo, cuando nos invitan, encantados de venir a hablar de estos temas, sobre todo porque son temas nuevos que de repente mucha gente no entiende o es difícil hacer esa bajada y poder explicar estos temas de inteligencia artificial. Aunque quizás ahora con estos ejemplos ya de chat GPT, que sí, está muy popular y que prácticamente hay mucha gente que lo conoce, quizás ahí es más fácil poder explicar cómo funciona finalmente esta tecnología que va por detrás. Pero sí, como tú mencionas, es una tecnología que va avanzando muy rápido, que en algunos otros espacios hemos podido hablar que se han ocupado para hacer cosas buenas, de repente las están ocupando también para otras no tan buenas. La utilización de armas, lo hablamos en capítulo anterior. Entonces hay que tener ciertos cuidados, se están tomando algunas medidas, pero es algo que está avanzando muy rápido. Me gustaría que pudiéramos hacer un paneo general del impacto que tiene la inteligencia artificial en diferentes ámbitos que son de prioridad para todos. Por ejemplo, la salud. Sí, bueno, desde el centro, que es donde hemos desarrollado también algunos proyectos en áreas de salud, para el periodo de COVID, nosotros estuvimos realizando, en particular Guillermo Cabrera, que es el director del Centro de Datos de Inteligencia Artificial, estuvo realizando predicciones, o sea, él desarrolló algoritmos con inteligencia artificial, con modelos, y eran predicciones, por ejemplo, para poder ir viendo el número de infectados y que eso impactaba después directamente en el número de ocupación de cama. Como recordar que hubo un periodo que cuando empezamos con esta alza de personas que estuvieron infectadas, las camas se empezaron a agotar en los diferentes establecimientos de salud. Y cada semana, bueno, yo creo que estábamos todos ahí pegados, sí, día a día, viendo cómo aumentaba finalmente este número de infectados. Y ahí se hacían estas predicciones, en particular Guillermo, y trabajaba en crear estos modelos que finalmente uno, en un gráfico, por así decirlo, podía ver la predicción para la próxima semana y lo que realmente era. Él, de hecho, estuvo participando harto acá en los paneles. Y lo bueno, o lo que pasaba con estos modelos, que es bueno recalcar que eran modelos que iban aprendiendo. Entonces, de una semana a otra, el modelo se iba ajustando con la información real de lo que ya era la semana pasada. Carla, me gustaría también para las personas que nos están viendo y que a lo mejor no están cercanos tanto a estos temas. Tú mencionaste una palabra que se va a ocupar mucho y se está ocupando mucho, que es algoritmo, ¿cierto? Eso es muy importante para ir entendiendo lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es? El algoritmo es como una secuencia que uno sigue, como una receta de pasos para poder hacer el desarrollo de estos modelos. Eso es como en palabras muy fáciles, sí. Pero finalmente cuando uno le va dando instrucciones y va siguiendo como esta receta, después el modelo en este caso, que era lo que estaba ligado a la salud, como yo te mencionaba, lo importante es que iba aprendiendo.
aprendiendo de los datos anteriores. Para utilizar estos modelos y al desarrollar estos algoritmos necesitamos datos. Ojalá sean hartos datos. Eso es lo que uno espera como para ir a desarrollar ese primer modelo. Siempre uno espera que haya hartos datos, a datos históricos. Pero pasa harto que las empresas o las organizaciones más pequeñas muchas veces estos datos no están porque es un tema que ha pasado como este boom de digitalizar todo, es algo relativamente que empezó hace poco. Entonces las empresas quizás de repente no tienen datos o perdieron esos datos al momento de digitalizar. Entonces ahí de repente los modelos, por ejemplo, podrían no funcionar tan bien. Ahora hay que considerar que todos los modelos siempre tienen un grado de error. No son modelos 100% Pero en el exactos. ámbito de la salud, como mencionas tú, es fundamental. Hay ejemplos en Chile, bueno, tú ya lo mencionaste, producto de la pandemia, pero ¿cómo se desarrolló, se implementó también en los distintos establecimientos de salud? Sí, bueno, ligado a eso también, a COVID, desarrollamos, por ejemplo, proyectos también con análisis de imágenes. Entonces pasó que posterior al COVID muchas personas presentaron neumonía producto del COVID. Entonces se tomaban imágenes computarizadas y estas imágenes también con modelos de inteligencia artificial nosotros éramos capaces de poder visualizar o localizar daños provocados, por ejemplo, en el pulmón. Eran imágenes computarizadas de pulmón con daños, entonces uno aplicaba estos modelos para poder segmentar finalmente cuáles eran los daños que se habían producido por esta enfermedad. Y yo creo que esto es importante porque finalmente esta información que nosotros entregamos es un apoyo para que los radiólogos finalmente tomen sus decisiones. No quiere decir que esto es una decisión que toma el modelo, no. ¿Y cómo reaccionaban ellos también frente a estos resultados que ayudan y contribuyen a su trabajo para mejorar la calidad de vida de una persona? Sí, bueno, en ese sentido fue bien valorado el trabajo que se hizo. Porque como te mencionaba es un apoyo, creo que es un apoyo fundamental para que la persona pueda tomar esta decisión. Son datos finalmente, el modelo también, como yo te explicaba, puede equivocarse, siempre hay rangos de error. Pero finalmente está ahí detrás el humano que es el capaz de poder analizar la información y tomar una decisión. De hecho, mira, acá tenemos una información importante respecto que nos llega de Uruguay, porque acá nos mencionan, investigadores crean herramientas de inteligencia artificial para mejorar el gasto público, sobre todo en nuestro país, donde estamos viviendo emergencias importantes, ¿cierto? Producto de los desastres naturales. De hecho, aquí en la región del Biobío se estableció zona de catástrofe para que los recursos se gestionaran de manera mucho más efectiva y la respuesta fuera más rápida para que llegara a la comunidad. ¿Cómo la inteligencia artificial la podríamos llevar a un tema tan importante como el gasto público, ¿cierto?, en nuestro país? Bueno, según lo que entiendo que se hizo acá, era poder, se revisaba finalmente el gasto público de diferentes organismos y departamentos de este país, que era Uruguay. Finalmente comparaba como que no hubiese dos gastos públicos en el mismo tema, en el mismo ámbito del mismo departamento. Y eso los modelos pueden hacer esas comparaciones, entonces te permite o te da una alerta y te puede decir, no sé, en el departamento A y el departamento B, por ejemplo, se están destinando recursos para un ámbito muy parecido o igual. Entonces ahí haces esa comparación y tú podrías, por ejemplo, ver que estás destinando fondos finalmente para el mismo ámbito. O sea, se podría implementar a la política propiamente tal, ¿cierto? Para, de cierta forma, porque es un tema, ha sido un tema en nuestro país, ¿cierto? De cómo se gastan los recursos, que al final son de todos nosotros como chilenos. Sí, bueno, yo creo que no tan solo la política, como lo estábamos hablando recién, yo creo que esto es algo que viene a ayudar muchas áreas, o sea, desde salud, política, en el tema industrial, que igual en algún momento lo hablábamos. Por otro lado, no sé, nosotros por ejemplo también desarrollamos en algún momento un proyecto que tenía que ver con el análisis de texto. A través del procesamiento del lenguaje natural se puede analizar el texto. Bueno, en particular este era un proyecto que fue solicitado por el Ministerio de Desarrollo Social para el gobierno de Piñera II, en este caso, que pasó el estallido, el 2019. Entonces hubo cabildos donde la gente escribía sus sentimientos que tenían en ese entonces
Estos textos después fueron digitalizados y eso después con modelos de inteligencia artificial se analizaron esos textos y nosotros lo que hicimos fue mostrar en un dashboard, poder filtrar por región, por edad, por sexo, los sentimientos que se estaban dando en ese periodo. El principal sentimiento de ese entonces era la rabia. Sí, era entendible, yo creo que mucha gente en ese periodo estaba con harta rabia por todo lo que estaba pasando. Pero ese es otro ámbito en el que se puede aplicar esto. De hecho, los discursos, yo he visto que lo han aplicado cuando estamos en periodos de campañas políticas, ¿cierto? De debates presidenciales. En los debates presidenciales, de hecho, han ocupado inteligencia artificial para medir el tema de la respuesta, de las palabras que se repiten o no se repiten, de dónde se concentra el foco también de la conversación. Sí. Cuéntame un poco de eso. Los datos finalmente dan para mucho. Los datos están, yo creo ahora están. Hay que disponibilizarlos, eso significa que hay que tenerlos en una base de datos, ojalá con datos limpios para que luego se puedan analizar. Pero como tú dices, se puede aplicar a eso. Hubo otro caso con Donald Trump, si no recuerdas, que para su elección él utilizó datos, y como que ahí hubo una manipulación, o eso es más o menos lo que se decía. Pero da para eso también, o sea, finalmente el análisis de estos datos puede generar muchas conclusiones y te puede ayudar harto en la toma de decisiones. Y aquí en la región del Biobío, si hacemos también la bajada desde la mirada regional, ¿dónde se está aplicando inteligencia artificial desde el trabajo también que están haciendo ustedes? ¿En qué industria está impactando? ¿En qué comunidades está impactando? ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, nosotros en particular en el centro trabajamos harto con empresas forestales, donde por ejemplo, o cualquier otro, no es solamente la industria forestal, sino que se podría aplicar a otro tipo de industria, pero en la industria, en los procesos que ellos tienen, las máquinas están sensorizadas. Y estos sensores van tomando datos, muchos datos, ¿cierto? Cada segundo puede ser, de por ejemplo variables de temperatura, de presión. Y pasa que esos datos en algún momento no estaban siendo analizados, por lo tanto las empresas estaban solo recopilando datos. Y hace algún tiempo las empresas ya se interesaron en poder procesar estos datos y hacer los análisis. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer algo que llamamos mantenimiento predictivo, y que finalmente con los datos que van tomando esos sensores de una máquina en particular, somos capaces, por ejemplo, de predecir cuándo la máquina va a fallar. Eso es muy importante para las empresas, porque en estos procesos de repente productivos tan grandes, cuando para una máquina puede hacer que pare todo el proceso. Y eso involucra directamente productividad y costos. Y sobre todo también dentro de los procesos a veces se generan externalidades también a la comunidad, muchas veces que pueden ser negativas desde el punto de vista también empresarial de sus procesos, ¿cierto? Y ahí me gustaría detenerme. ¿Cómo hacemos también la bajada de estos temas como inteligencia artificial a las comunidades? Yo creo que hay que ir tratando de educar y hacer, como tú dices, esta bajada, de enseñarles finalmente cómo funciona esto. Yo entiendo que es difícil de explicarlo, es difícil de repente entenderlo, porque muchas veces es como una ciencia que es difícil de explicar. Pero con ejemplos, de repente yo creo que para mí al menos, por ejemplo, me funciona muy bien que con ejemplos yo voy entendiendo. Entonces yo creo que de repente con ejemplos nosotros podemos hacer la bajada y poder ir explicando que finalmente qué es la inteligencia artificial, qué son estos modelos, qué son estos algoritmos de los que hablamos. Y sobre todo también desde esta mirada también donde analizamos todos los impactos que puede tener, tanto positivos, ¿cierto?, como negativos, desde el tema de la utilización de la inteligencia artificial en la guerra, en las armas, que obviamente ahí estamos en desacuerdo total, pero es importante también poder entregar esta mirada a ustedes también y generar debate en torno a estos temas que están ya dentro de la agenda pública, que hemos visto también que donde por parte de la academia también se están analizando, ¿cierto?, cómo esto va a impactar a las comunidades muchas veces. Sí, bueno, y desde la academia igual con lo que tú mencionas,
cada vez se han ido o vemos más gente interesada también en estudiar estos temas. Nosotros desde el centro igual coordinamos algunos programas de formación como diplomas en ciencia de datos, diploma en inteligencia artificial. Carla, me acordé que Manuel, que también siempre nos acompaña, andaba en Estados Unidos, Está en Harvard. Sí, de hecho es por el magíster. Cuéntanos un poco de eso. Nosotros coordinamos el magíster en ciencia de datos para la innovación. Es un magíster profesional que entrega la universidad. Y en este magíster profesional ellos tienen una pasantía de una semana en la Universidad de Harvard, los estudiantes. Entonces viajaron, justo la semana pasada fue la segunda versión de esta pasantía, donde también estaba Manuel. Yo creo que para ellos es muy beneficioso porque conocen todo el ecosistema de Harvard, todo el ecosistema que entrega Boston en temas de datos, ciencia de datos, innovación, emprendimiento. Pudieron conocer algunas instalaciones, por ejemplo, del MIT. La primera versión pudieron conocer la empresa Microsoft, entonces... un impacto para ellos. Sí, sí, es un ecosistema totalmente diferente al de nosotros, pero que entrega... estas universidades como Harvard y MIT entregan como a sus estudiantes oportunidades para finalmente ir haciendo también estos emprendimientos en estas áreas. Y también pudieron conocer a personas que estaban estudiando en Harvard haciendo investigaciones y que ellos hacen finalmente sus empresas. Después de esta investigación, algunas personas crean sus propias empresas y ahí hay varios casos de éxitos que son interesantes. Carla, yo te quiero agradecer como siempre por acompañarnos, por estar en el Centro de Datos de Inteligencia Artificial. Sin duda se han vuelto nuestros amigos, sí. En el programa, porque nos van enseñando, ¿cierto?, de cómo la inteligencia artificial puede contribuir a la salud, a la educación, al medio ambiente y sobre todo también mejorar procesos, pero donde también nosotros debatimos respecto a los dilemas, ¿cierto?, de la inteligencia artificial y el impacto también que puede tener desde todos sus puntos de vista. Así que muchas gracias, Carla Cerda, por estar con nosotros. Una mujer importantísima dentro del Centro de Datos, ¿cierto?, que va generando un impacto también a toda la comunidad educativa. Sí, sí, es importante educar, ir haciendo esa bajada desde la básica, yo creo, para que así desde ya cuando empiecen a elegir sus carreras, finalmente lo que quieran estudiar, pueden elegir estas áreas pero sin temor. Yo creo que eso es lo importante. De repente uno tiene temor a elegir estas ciencias más duras, pero se puede. Muchas gracias, Carla, como siempre, y obviamente vamos a estar muy pronto, quizás por las próximas semanas, quizás nuevamente con el Centro de Datos de Inteligencia Artificial y el impacto positivo también que puede tener en diferentes áreas de nuestro país.